están? Muy buenos días. Soy Carlos Guerrero, soy mexicano, abogado, cofundador de una organización civil en México, Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, y líder de una práctica de litigio anticorrupción en un despacho de abogados, López Meli y Estrada. Hoy quiero platicarles sobre denuncia de actos de corrupción. Para empezar, creo que hay que pensar y conocer los datos duros alrededor de la denuncia de actos de corrupción. Sabemos que el 6% de los delitos en México son los únicos que se denuncian en realidad ante autoridades administrativas y penales. El 39% de las personas que fueron consultadas en una reciente encuesta por Reforma y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dijeron que la impunidad es precisamente la causa principal de la corrupción. Hace sentido. Hace sentido también, para los efectos de México, que el 45% de estas mismas personas consultadas aprecie que los actos de corrupción no se castigan o se castigan poco en México. Estos son datos duros que se suman a los datos de la reciente encuesta del INEGI, que arrojó que 19.8 millones de personas durante el 2019 fueron víctimas de microcorrupción, pequeños sobornos, pequeñas dádivas que se dan a los policías, pequeñas ayudas ante un ministerio público. De 2017 a 2019, aumentó el número de víctimas de actos de corrupción 7.5%. Esos son los datos duros y eso es lo que nos demuestra que la corrupción es precisamente un problema. ¿Cuáles son las barreras para la denuncia de actos de corrupción? Primero, la falta de confidencialidad de la información que se procesa ante una autoridad administrativa o ante una autoridad penal. El denunciante quiere que su denuncia, el qué, el cómo, el cuándo, permanezca confidencial. ¿Y esto por qué? Porque necesariamente las personas, al denunciar un acto de corrupción, al hacerlo o al pretender hacerlo, tienen en mente un elemento natural, y es qué va a pasar cuando yo denuncie a esta persona o esta práctica relacionada con actos de corrupción. ¿Tendré represalias? ¿Quién me va a proteger? Y por lo tanto, otra de las barreras importantes que tenemos en México es precisamente que no hay un sistema sólido de protección de denunciantes. El Estado, conforme a ciertos criterios y tratados internacionales, tiene la obligación de proteger a quienes denuncian contra represalias. ¿Y cuáles son ese tipo de represalias? Movimientos laborales, por ejemplo, ¿no? Reposicionamientos o relocalización de las personas en cierto lugar de trabajo. Naturalmente también hay represalias relacionadas con la dignidad de las personas, con la libertad de expresión de las personas. Y por lo tanto no tenemos, y ese es uno de los retos importantes, un sistema sólido de protección a los denunciantes. Los estándares de prueba en un procedimiento anticorrupción son muy altos y eso imposibilita que los denunciantes puedan probar efectivamente. En muy pocos casos, la corrupción tiene un documento en donde se constate un soborno o un acuerdo indebido. En realidad, la naturaleza de la corrupción es precisamente la secrecía y la opacidad. Y por lo tanto, es muy necesario que las autoridades de todo el mundo, particularmente ahora en México, tomen en cuenta estándares de prueba relacionados con indicios, pruebas indirectas, presunciones, precisamente partiendo de la base de que la corrupción es secreta, que la corrupción normalmente nace de la opacidad. Y otro tema también importante es que los actores sociales y políticos alrededor de la denuncia de actos de corrupción han dejado atrás
al denunciante como ser humano. No hemos reconocido que hay, como lo platicábamos ahora, miedos al momento de hacer la denuncia. No hemos, como Estado, como país, entendido que precisamente el denunciante siempre sufre o parte de un prejuicio. Está atentando contra instituciones de un régimen, está siendo un opositor de gobierno, está siendo un soplón, una palabra bastante denostativa para quienes valientemente denuncian un acto de corrupción. Por su condición de víctima, las personas que denuncian siempre van a decir la verdad, y es una presunción de la que tenemos que partir como Estado y como país. Ahora, ¿cuál es el motor de cambio? Tenemos una problemática, tenemos ciertas barreras identificadas. ¿Cómo hacemos para resolverlo? ¿Cómo podemos, en México particularmente, mejorar los sistemas de denuncia y de protección? Primero, partiendo y reconociendo que la corrupción viola derechos humanos. Históricamente, la corrupción ha sido vista desde un punto de vista meramente económica. Hemos analizado el concepto de corrupción como un beneficio indebido que tiene una persona. Pero si analizamos con mucho más cuidado el concepto de corrupción, tenemos que entender que la corrupción viola derechos humanos o contribuye a su violación. En segundo lugar, tenemos que entender, y esto para todos los actores políticos o sociales que inciden en la materia de denuncia de actos de corrupción, que la denuncia es el arma o una de las armas más importantes en el arsenal del cumplimiento de la ley. De la denuncia nace todo, y por lo tanto tenemos que reconocer precisamente que esta denuncia es una de las armas más importantes. Igualmente tenemos que partir de un reconocimiento de derechos. 4 derechos fundamentales que como Estado tenemos que reconocer. Y esto es el derecho a protección. ¿Y esto qué significa? Que nadie te intimide al momento de hacer una denuncia, al momento de procesar una denuncia. De asesoría. Hay muchas personas que no tienen idea cómo funcionan estos sistemas de denuncia, cómo funcionan las plataformas públicas o privadas, y por lo tanto es muy importante que los actores políticos y sociales de México podamos entender que la asesoría es un punto muy importante para aquellos que no conocen a ciencia cierta cómo funciona un procedimiento. De pronto hemos asumido y pensado que todos los denunciantes son abogados o son técnicos en este tipo de materias, y la realidad es que un número muy pequeño es efectivamente quien conoce a detalle estos procedimientos de denuncia. De confidencialidad, que se proteja la información. Hemos platicado ya con precisión la relevancia de que la información sea confidencial, de que en muchos casos sea anónima la denuncia y que se proteja en ese sentido. Y por otra parte, un elemento esencial que tiene además mucho que ver con el reconocimiento de la corrupción y la violación de derechos humanos, y es la reparación. Hemos aprendido históricamente, y sobre todo los abogados, que la consecuencia de la violación de derechos humanos necesariamente implica su reparación. Analizar este concepto o relacionar el concepto de corrupción y derechos humanos precisamente nos permite dar al clavo con el concepto de reparación, ¿no? Que el Estado o el agresor indemnice, deje sin daño lo que hubiere causado, ¿no? Y finalmente hay que hablar también de incentivos, y estos incentivos están mucho más dedicados o mucho más perfilados hacia el Estado mexicano.
qué puede hacer en particular el Estado mexicano y cuáles son las áreas de oportunidad que tiene para mejorar el tema relacionado con la denuncia de actos de corrupción. Primero, garantizar la efectividad de las denuncias, particularmente las anónimas. Como Estado y como autoridades tenemos que ser conscientes de la necesidad de que la información a la que ellos tengan acceso sea efectiva, que no haya mayores tecnicismos que los que sean necesarios efectivamente para poder llegar a la verdad de ciertos hechos sobre un tema, un entramado de corrupción. El tema de protección de denunciantes es muy importante, que dejemos atrás los formalismos y que en realidad dotemos al Estado mexicano de un programa efectivo para proteger a los denunciantes. Tenemos que también empezar a platicar alrededor de las recompensas. Hay recompensas históricamente en el otorgamiento de premios, de ventajas laborales, por la denuncia de actos de corrupción, por la valentía que eso significa. Pero me parece que hay que también empezar a hacer una discusión alrededor de las recompensas económicas, de los incentivos económicos. Tenemos algunos casos, históricamente, a nivel mundial, de incentivos económicos precisamente para fomentar la denuncia. En Estados Unidos, el 30% del valor que se recupere como consecuencia de una denuncia tiene como beneficio al denunciante. El denunciante, por lo tanto, recupera, el Estado recupera y el denunciante, por el hecho de haber denunciado, le toca el 30%. Lo mismo en Canadá, en donde el porcentaje es del 5 al 15%. Lo mismo en Corea del Sur, en donde el porcentaje varía entre el 4% y el 20%. Y por lo tanto tenemos que levantar la discusión a este sentido, decir si en México vale la pena que regulemos incentivos económicos, si México es un país que pudiera funcionar en ese sentido o no. Pero es importante que empecemos la discusión, que llevemos esto a instancias de decisión. Y por otra parte, finalmente, el tema del papel que tienen las empresas en el combate a la corrupción. Muchos de ustedes saben el significado de los programas de cumplimiento o de los programas de compliance, en donde uno de los elementos fundamentales es precisamente prever un canal de denuncia eficiente, objetivo, en donde los trabajadores de una empresa puedan efectivamente denunciar ante su empresa un acto de corrupción, algún hecho indebido. El papel que las empresas jueguen en este sentido es relevante. Es muy relevante no solo por la cooperación que genera con el Estado, para que efectivamente se sancionen, no solamente se denuncien, sino también se sancionen actos de corrupción, pero también por la naturaleza misma de una empresa. Imaginemos una empresa que licita un contrato ante el Estado. Probablemente la información que pueda tener un empleado de esa empresa relacionada con un hecho de corrupción pueda ser muy relevante. De otra forma, el acto de corrupción probablemente nunca salga a la luz. Por lo tanto, las empresas, los trabajadores de las empresas son muy relevantes para estos efectos. A partir de todo esto, creo que sobre todo en el sentir de la población, al momento de querer denunciar, en los deseos políticos o planes para generar una política de denuncia de actos de corrupción, en el papel que juegan las empresas, en todos estos esquemas y en todos estos círculos, tiene que haber un deseo
de que la denuncia de actos de corrupción se mejore, que haya sistemas más eficientes, que podamos encontrar incentivos para que el Estado pueda sancionar con mucho más detalle y con mucha más efectividad un acto de corrupción. Eso es todo por mi parte. Ahora abriremos un espacio a discusión y bueno, si tienen alguna pregunta también pudieran hacerla llegar. ¿Qué condiciones deben de cumplirse para que se realice una denuncia realmente efectiva, tomando en consideración los factores sociales que pueden derivar de este mismo acto, como lo son las críticas o los prejuicios culturales que existen actualmente? Gracias, Esteban, por tu pregunta. Me parece que las condiciones que deben cumplirse para tener una denuncia efectiva por parte del denunciante es aportar la mayor información que sea posible. Recordemos que aunque queremos evitarnos formalismos dentro de los procedimientos, los denunciantes deben dar información suficiente a todas las autoridades que estén involucradas para efecto de que las autoridades puedan hacer un mejor trabajo. Ello no implica, como lo decía, que se llenen de formalidades los procedimientos y de formalismos y de tecnicalidades que evite efectivamente que una denuncia sea efectiva. Por parte de las instituciones, por parte de las autoridades, una denuncia efectiva efectivamente hace referencia a el seguimiento de procedimientos, al cumplimiento de ciertas medidas de protección para que el denunciante pueda seguir desarrollando su procedimiento. Recordemos que un procedimiento no simplemente se agota con la denuncia, sino que hay que acompañar a las autoridades y las autoridades al denunciante para que pueda lograrse efectivamente no solamente una buena denuncia, sino un buen procedimiento que llegue a una resolución y que esa resolución pueda ser impugnada por cualquiera de las partes, es decir, cumplir claramente los procesos, pero sin formalismos excesivos. El incentivar la confianza al denunciante por medio del anonimato realmente promueve la cantidad de denuncias presentadas en los órganos de impartidores de justicia, y si sí, ¿cuáles son los pasos a seguir o las consecuencias de hacer esto? Adán, sin duda el anonimato es uno de los retos más importantes de los procedimientos de denuncia. En contraposición al anonimato, pues naturalmente está la identificación del denunciante. El reconocimiento del anonimato no es mundialmente reconocido en los procedimientos en Europa, en Estados Unidos, en Asia. El anonimato es una excepción. Sin embargo, parte también de un supuesto, y al menos en México reconocido el anonimato, parte de un supuesto de la imposibilidad que durante mucho tiempo han tenido las autoridades para recibir denuncias de personas que estén plenamente identificadas. Y por lo tanto la Ley General de Procedimientos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas como el Código de Procedimientos Penales reconoce el anonimato precisamente por este antecedente. Ahora, el anonimato garantiza la veracidad de la denuncia, es algo que hay que preguntarnos. Creo que es una muy buena pregunta la que tú haces, porque precisamente refleja cuáles son los retos de abrir un poco la puerta hacia el anonimato. Garantizamos que el anonimato nos dará mejores y mayores elementos de prueba, o el anonimato es, en algunos casos muy específicos, un medio para acabar con detractores de alguna institución o dependencia de gobierno. Se trata el anonimato de una forma a través de la cual se escuda a una persona que no tiene buena fe en su denuncia, ¿no? Es algo que naturalmente hay que preguntarnos, pero también creo que es muy positivo que el anonimato se reconozca precisamente por las limitaciones que tenemos en nuestro esquema jurídico, ¿no? Hay que reconocer las limitaciones que tiene el anonimato, hay que tener cuidado con la forma en la que se tramita un procedimiento denunciado anónimamente, pero es mucho mejor
el reconocimiento de ese anonimato que dé las mayores pruebas posibles. Si efectivamente es una denuncia anónima, pero de mala fe, pues al final un procedimiento o una investigación permitirá llegar a una conclusión, ¿no? Una buena investigación sobre una denuncia falsa tendrá como consecuencia pues, que se archive la carpeta, ¿no? Y no en un sentido negativo, sino en uno de garantías, ¿no? De protección, de formalidades de los procedimientos, porque al final de cuentas, el denunciado tiene también derechos. Y el hecho de que se presenten denuncias anónimas que no sean investigadas debidamente y eso perjudique al denunciado, naturalmente puede llegar a afectar también el sistema, ¿no? Yo sí tengo una pregunta. ¿De qué manera podemos denunciar la corrupción si en el mismo sistema al que llegan estas denuncias existen delitos y actos inmorales, provocando que en la mayoría de los casos estas mismas denuncias terminen inconclusas o en lo que conocemos como el carpetazo? Sin duda, Natalia, otro de los grandes problemas que identificas precisamente es la corrupción dentro de las instituciones que están encargadas de procesar y tramitar este tipo de denuncias. Aun cuando es un problema que necesariamente impacta a la denuncia de actos de corrupción, cómo evitar, como tú lo dices, el carpetazo, también hay otros medios y mecanismos a través de los cuales vamos a prevenir o se puede prevenir la serie de actos de corrupción al interior de las instituciones que combaten la misma. Y esto es los procedimientos de responsabilidad administrativa. Es otro mundo totalmente distinto, pero sin duda un sistema de responsabilidades administrativas o de responsabilidades penales de servidores públicos, un sistema efectivo, un sistema fuerte, precisamente ubica o evita que haya corrupción para las personas que reciben y tramitan la información. Creo que es muy importante también la labor que históricamente han hecho los medios de comunicación, las autoridades de otras partes del mundo, las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento de estos procedimientos, precisamente para evitar que haya una discrecionalidad excesiva o desproporcionada en el trámite y la resolución de estos juicios. Creo que la supervisión de todos estos actores sociales, nacionales e internacionales, permite precisamente que las autoridades pues, se sientan presionadas en buen sentido y que se sientan investigadas, ¿no? O acompañadas de organizaciones, de universidades, de defensores de derechos humanos que van a estar supervisando y que van a estar pues muy pendientes de cómo se sigue el procedimiento para que en algún momento se impugne, no solamente en medios nacionales o mecanismos nacionales, sino también en instancias internacionales. Bueno, conociendo la situación aquí en México, quisiera saber cómo es que el Estado, y de manera aplicable a la vida real, cómo es que el Estado me puede garantizar que yo no voy a recibir ninguna represalia a la hora de denunciar, ya sea de parte del mismo Estado o de algunos agentes externos. Gracias, Iñaki, por tu pregunta. Sin duda es muy importante poder saber cómo el Estado me garantiza la protección. Al menos en el ámbito administrativo y en la materia federal, hemos intentado como país, el Estado recientemente ha implementado un sistema de ciudadanos alertadores de la corrupción. Y al amparo de ese sistema ha introducido un sistema de protección que permite que al momento de presentar tu denuncia puedas también expresar ante la autoridad cuáles son las represalias que probablemente ya esté sufriendo el denunciante, cuáles son los temores fundados a partir de los cuales está pidiendo una protección. Y al final de cuentas se trata de un procedimiento decidido por un servidor público. El reciente desarrollo de este sistema de protección de denunciantes probablemente no ha tenido el impacto esperado.
Es naturalmente un sistema desarrollado en 2019 y por lo tanto también requiere de cierto tiempo para lograr su efectividad. En este momento son pocas las medidas de protección que el Estado mexicano, el gobierno federal, ha otorgado a denunciantes que solicitan medidas de protección. Y es algo que necesariamente está perfeccionándose. Creo que es muy importante que la Secretaría de la Función Pública tome en cuenta pues, que de manera muy clara los ciudadanos que van a denunciar no necesariamente saben cuáles son las medidas a las que puedan tener acceso, ¿no? Si es un tema de reubicación, por ejemplo, de puesto de trabajo, o si es un tema necesariamente de girar un oficio para advertir a la autoridad superior sobre el tema de la denuncia, sobre la imposibilidad o la prohibición que tienen de afectar el salario del denunciante. Sobre todo estos sistemas de protección se han venido otorgando a servidores públicos que denuncian. La protección, por lo tanto, sigue siendo un reto en México, está todavía en desarrollo. La regulación que prevé estas medidas de protección están todavía en una norma secundaria y por lo tanto restringe mucho su aplicación respecto de las personas que solicitan estas medidas. Pero como lo decía en mi primera plática, el sistema de protección tiene que considerar los tratados internacionales, los criterios internacionales y sobre todo las prácticas de otros países que han funcionado, en los que han funcionado estos sistemas, para reconocer todos los derechos, ¿no? No solamente en materia de combate a la corrupción, pero también de derechos humanos, ¿no? Al final de cuentas, los denunciantes tienen derechos y con esa perspectiva las autoridades tienen que proteger o garantizar esos derechos. No simplemente basta con una aplicación de reglas muy específicas en lineamientos secundarios, sino también un reconocimiento mucho más extenso, ¿no? Al reconocimiento de libertades, de garantías que tienen las personas en México, en todo el mundo al final de cuentas. Pero sí, es una muy buena pregunta y creo que la realidad en este momento, tan siquiera en la materia administrativa, no tiene o no ha logrado la eficacia que se requiere. Creo que hay oportunidad de que los actores políticos y actores sociales puedan impulsar de manera mucho más específica los temas relacionados con protección de denunciantes para evitar represalias o cualquier otro acto indebido en su contra, ¿no?